Bueno, después de esta linda música que nos hizo entrar un poquito en clima, estamos comunicadas con Susana. Ella, con su Trueno Tour, rescata la memoria de los pueblos de Buenos Aires. Muy buenas tardes, Susana, aquí Inés de Belia desde Radiográfica. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Inés? Buenas tardes. ¿Qué decís? Perfecto. Muy bien, Susana. Bueno, estamos acá interesadas en tu proyecto, en Trueno Tour. La verdad que hasta el nombre le pusiste muy lindo. Así que Gaby me estuvo contando más o menos en qué consistía, pero bueno, quiero que vos le cuentes a los oyentes qué es el proyecto Trueno Tour. Bueno, el proyecto Trueno Tour en realidad no nació como un proyecto, sino que se fue gestando con el correr de los años. Esto es algo que yo empecé a hacer hace 8 años, cuando me compré mi primer auto por necesidad laboral, sin pensar nunca en tener un auto, y no sabía manejar. Entonces empecé a tener las primeras cuestiones para poder usar el auto, tener lo necesario para poder usarlo, pero después, para tomar práctica bien del volante, empecé a irme por la periferia de Luján. Yo vivo en Luján. Sí. Y mis compañeros siempre sabían que a algún lado iba y venía después contando qué era lo que había ido a ver, qué había conocido, dentro del entorno próximo de acá de Luján. Entonces, un día un compañero me dice, un colega, ¿conoces Plomer? No, dice, es re cerca, agarrás la ruta 6. Bueno, me explicó. Sí. Y el fin de semana fui. Y realmente, cuando descubrí la estación de Plomer, me quise morir, porque jamás había visto una estación de esa clase. Es como un palacio. Yo, acostumbrada a ver las estaciones del ferrocarril Sarmiento entre Moreno, Luján, o sí, 11, Luján. Así que quedé tan asombrada, tan impresionada, que cuando llegué a mi casa me puse a investigar qué era ese ferrocarril, cómo podía hacer estaciones con esas construcciones. Sí. Y bueno, hasta aquí estamos, que llevo recorrido casi 400. Ah, mirá vos, ¿siempre de la provincia de Buenos Aires? Siempre en la provincia de Buenos Aires. 400 estaciones de trenes. Llevo recorridas. Ay, Dios mío. Yo no pensé ni que había tantas. No, hay como 1000. Bueno. Hay muchas, sí. Hay muchas estaciones ferroviarias, porque, bueno, el ferrocarril, cuando se instala en Buenos Aires, atraviesa toda la provincia de Buenos Aires, e incluso se extiende a toda la República Argentina. Sí. Y como los trenes eran a vapor, cada 20, 30 kilómetros, no más, en realidad no más de 20 en la mayoría de los casos, tenía que haber una parada obligatoria para poder cargar agua a las vaporeras. Claro. Entonces eso originó las estaciones, y a mí me gusta mucho una metáfora que suelo utilizar, que el tren fue surcando la tierra y dejando en cada estación una semilla donde nacieron los pueblos y los parajes. Claro. Y las grandes ciudades, ¿no es cierto? Sí. Y entonces vos empezaste con ese pueblo y seguiste recorriendo estaciones. ¿Cada cuánto vas a hacer uno de estos viajes? Y prácticamente puedo decirte que salgo todos los fines de semana. Lo que pasa es que ya hice un radio de 250 kilómetros de Luján. Entonces ahora, si yo viajo, ya necesito quedarme a dormir en los lugares que voy, porque ir y volver me consumirían todo el día. Claro. Pero ¿qué fue lo que pasó? En un principio, cuando yo descubro esa estación y empiezo a indagar sobre ese ferrocarril, que era el Compañía, hacía a mano alzada, porque ni siquiera tenía mapas ni nada, me hice un recorrido, uno de los tantos ramales que tiene ese ferrocarril, y me iba buscando las estaciones, obviamente cerca. Sí. Después empiezo a buscar otras estaciones gracias al Google Earth, y después tengo un atlas, me compro un atlas Firestone,
donde están todos los pueblos con los caminos que te marca si son caminos de tierra, si son caminos asfaltados. Sí. Entonces, bueno, así voy soñando todos mis viajes mientras desayuno, mientras almuerzo, en cualquier momento del día siempre tengo en mi mesa el atlas y voy tejiendo los viajes. Mira vos, ahora los viajes no los haces en tren, vas con el auto. No, voy con el auto, ya no pasa más el tren. Claro. Bueno, contanos un poquito entonces de esos recorridos donde que vas a estaciones donde ya el tren no pasa, que hay pueblo, hay gente, claro. Viven, Mirá, o quedó solo la estación. En algunos lugares sí, es decir, vamos por partes. Dale. Cuando yo empiezo a recorrer los pueblos, tengo la necesidad de contarlo. Uh-huh. Entonces, a partir de cómo lo cuento, es como nace Trueno Tour. Porque la gente le decía, mis compañeros, mis amigos, le decían al auto, que era un 147 azul, sí. En alusión a un mítico auto de carrera que le decían el trueno naranja, decían el trueno azul. Guarda con el trueno azul porque todos me temían al volante, pasar. Claro. Entonces, así pensando, yo tengo que contar cómo son estas cosas que voy viviendo, que voy mirando. Entonces, bueno, así nació Trueno Tour, que son los viajes del trueno. Sí. O sea, hay personas que piensan que tiene una relación comercial, que son viajes como una agencia de viajes, uh-huh. Pero no, se remite solamente a eso, a los viajes del trueno. Esto que vos me preguntas, ahora te contesto la pregunta. Sí. Lo que sucedió fueron dos flagelos muy importantes. El primero fue la pérdida del tren. Uh-huh. El segundo, esa fue la tragedia más grande. Pueblos donde la vida se circunscribía a través del tren porque te comunicaba con la gran ciudad. Sí. Vos pensás que hay pueblos que están adentro de la tierra misma, donde el camino de asfalto más cercano lo tenés a 30 kilómetros. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo salías de esos lugares? Solamente salías a través del tren. ¿Cómo tenían la posibilidad de educación tus hijos? Y tomando el tren y yendo a la ciudad, porque el secundario no estaba en el pueblo. Claro. Entonces, y lo mismo la salud, la comunicación, la familia. ¿Qué pasa? Al perderse el tren, se pierde la vía de comunicación. Las personas empiezan a migrar. Pero hubo otro flagelo muy importante que fue la tecnificación del campo. Sí. Porque la tecnificación del campo dejó mucha mano de obra sin trabajo. Uh-huh. Entonces vos vas hoy a pueblos y te parás junto a una persona que vivió allí toda la vida y ves campo y te dice el señor, ve allá donde está aquel árbol, había un almacén de ramos generales, en la esquina, una panadería que venían los carros a buscar el pan, y vos decís, me está dibujando un pasado que ni siquiera ya existe, porque las casas se demolieron para sembrar. Sí. Entonces solamente podés reconstruir esa historia a través de un relato, porque ni siquiera queda el edificio. Sí, sí, sí. Que te están diciendo. He ido a pueblos de los que siempre hubo más de 1000 personas y hoy quedan 3. O quedan 2 familias. Es, la verdad, muy movilizante. Cuando yo vuelvo de estos lugares, muchas veces vuelvo muy conmovida de pensar cuánta historia y cuánta vida hubo en esos lugares, y hoy queda todo en solamente el recuerdo. Por eso el lema es rescatar la memoria, porque de alguna manera hay que reconstruir esa historia, y es una forma de hacer un homenaje, un tributo a esa historia que ya no tenés manera de palparla porque desapareció. ¿Qué lugar te impactó muchísimo de todos los que fuiste conociendo, Susana? El lugar que más me impactó, te puedo decir que varios lugares me impactaron de sobremanera, como por ejemplo el pueblo de La Sofía, que desapareció todo, y llegué
y la calle principal tenía estacas con los nombres de los lugares, porque cuando cumplió 100 años el pueblo, sí, la gente que se había ido, toda la población se había ido, sí, pero se habían ido a causa no solo de la desaparición del tren, sino de las inundaciones. claro. Y vos veías en las estacas el nombre que decía, por ejemplo, escuela, nada, hotel, y solamente un marco, Mirá y después vos. todo derribado, Sí, sí, o sí. la iglesia toda vacía. Eso decís, ¿qué pasó, viste? ¿Qué pasó con toda la historia de este lugar? ¿Cuántas voces, cuánta vida que ya no está y que habrá tenido? Eso te conmociona, pero lo que realmente a mí me causó un antes y un después en la cuestión de los relevamientos fue en un pueblo que se llama Moctezuma, que estaba relevando entre Lincoln y Carlos Casares, Sí, encontrarme con una sinagoga y no entender nada, porque en todos mis viajes nunca me había encontrado con un templo judío, y una señora que se llama Teresa se cruza y me empieza a contar la historia, que ahí a kilómetros de donde estaba el pueblo de Moctezuma existía una colonia que se llamaba Colonia Algarrobo, y que ahí llegó el primer asentamiento judío a la provincia de Buenos Aires. Mira. En 1896. Sí. Y bueno, a pesar de que quedaba poca luz, dije, no puedo no ir a conocer ese lugar. Y bueno, también haber ido y conocerlo fue un sacudón enorme, porque la calle principal es como atunelada, entonces realmente es como viajar en un túnel del tiempo. Sí. Hay un rancho de adobe que es el de los primeros colonos, algunas edificaciones y luego la nada. Sí, sí. Por supuesto que me quedó picando totalmente la intriga por saber sobre eso. Llegué, me puse a investigar, pero no había otra que volver y encontrar a alguien que me pudiera contar la historia a través de sus palabras. Y bueno, volví, y qué casualidad, si es que existen las casualidades, que para mí no las existen, que el hermano de Teresa, la señora que me trajo la historia, es la persona más antigua que hay en esa colonia. Se llama José. Sí. Entonces, cuando volví, don José me cuenta toda la historia y puedo llegar a donde está el cementerio, que también es el primer cementerio. Claro. No, eso fue realmente emocionante, porque además había un mensaje de un historiador de ese tiempo, de cuando vinieron esos colonos judíos. Eran judíos rusos que escapaban del régimen zarista, y decía un mensaje que realmente creía que estaba dirigido a mí, porque justamente hablaba de que alguien llegara a esos lugares y recuperara la memoria del lugar. Por eso digo que las casualidades no deben existir. Decime, Susana, ¿tenés pensado escribir algún libro o lo vas a dejar? Sí, estoy escribiendo. ¿Estás escribiendo? Porque la Universidad de Luján tiene una radio. Sí. Y ellos me ofrecieron con una gentileza enorme hacer los micros de Trueno Tour en la radio. Sí. Así que eso me obliga a escribir. A escribir las historias. Las historias, así que de alguna manera eso es lo que hace que vaya escribiendo mis crónicas. Así que están en proceso. Están en proceso. ¿Y dónde te pueden encontrar los oyentes para leer un poquito las crónicas? En el Blogspot están las crónicas escritas, pero la página es la que tiene más riqueza, porque de algún modo siempre hay gente vinculada al pueblo que publico que te responde algo. A reconstruir la historia. Qué bueno. Te agradecemos mucho la entrevista.